Capítulo 10, segunda temporada. Se agranda la prole. Hola a todos, estamos en un capítulo más. Seguramente ustedes comiencen a comprender cómo en aquel momento tan crítico, tan dramático, todo se comenzó a organizar. Aún no teníamos muy claro el motivo por el cual ocurrió el Holocausto, pero sí comprendíamos los grupos que se formaron posteriormente. Continúo contando la historia de aquel año. La potencial amenaza de Segovia ya no la constituían los dominadores de mentes, sino que eran los fanáticos religiosos que se encontraban en Turégano, a tan solo 30 kilómetros al norte de la ciudad. Estos fantásticos habían logrado mantener a Segovia bajo constante asedio y no se mostraban dispuestos a claudicar en su tarea de convertir a las personas en perfectos entes sin razón. La similitud con los dominadores de mente era asombrosa. ¿Cuánto daño logra hacer la religión extrema y vacía de humanidad? En el interior, por desterrarlos de la zona, primeramente se enviaron espías que tenían la tarea de controlar la carretera que los comunicaba de manera directa a la ciudad, y de igual manera se enviaron cuadrillas de reconocimiento en algunos caminos alternativos. Era necesario estar prevenidos en todos los detalles posibles para finalmente concretar un ataque mortal que los aniquile definitivamente. Mientras en Segovia se sucedían estos hechos, desde Ibarrondo, la prole comenzó a enviar adelantados para que entren en contacto con ciudades y poblados de todo el territorio. El objetivo principal era agrandar la red que, según los originarios, unificaría al mundo. Estos adelantados fueron entrenados en la comunidad de Fuente del Berro, y su entrenamiento se basaba no solo en conocimientos militares, también aprendían el arte de la dialéctica y el desarrollo de estrategias de negociación indispensables para convencer a los líderes de cada sitio que visitaban. Prole decidió basar su fortaleza en la convicción y el respeto, y jamás tomar una ciudad por la fuerza. En poco más de un mes partieron 50 de ellos hacia distintas direcciones, divididos en pequeños grupos. Eran los más capacitados, aquellos que habían demostrado su coraje e inteligencia sorteando las pruebas a las que fueron sometidos. Por ese tiempo, San había partido en dirección norte por la A1 y a su vez los 50 lo hicieron en grupos de 10, transitando las 5 carreteras importantes que salían desde Madrid. Cada grupo partió provisto de 4 carretas cargadas de elementos útiles y una moto eléctrica para ir más rápido, reconociendo el camino y haciendo los primeros contactos. Ya habíamos aprendido que primero debemos observar y luego contactar con la población para no tener sorpresas. Con el transcurso de los días, las novedades sobre los pueblos contactados iban en gran aumento. Se notaba el enorme deseo de la gente por acabar con la anarquía imperante después del Holocausto. Todos querían lograr una paz y unidad que se veía tan lejana, y Prole era la única alternativa que mostraba el camino hacia ella. Las colonias visitadas eran provistas de lo necesario como para llevar a cabo aquella organización, unificación y regresar a una normalidad que nunca sería como antes. Algunas necesitaron tropas y fueron entrenadas. Otras ya tenían sus murallas fortalecidas y se les proveyó de tecnología militar y armas más potentes. Algunas debían mejorar su producción de alimentos o enseres, y en su inmensa mayoría tuvimos que conectar la radio y electricidad para que no sufrieran el aislamiento total y quedasen a merced del enemigo. Todas aportan recursos que a su vez se redistribuyen en colonias o poblados que los necesiten. De esa manera, Prole obtenía lo indispensable para que todos juntos crezcan y queden conformes y satisfechos. Al no existir el egoísmo personal de la ganancia propia y esa sed de amarrocar sintiéndose poderoso con el esfuerzo de los demás, permitía que la rentabilidad del nuevo sistema sea equitativa y todos se sentían satisfechos con sus beneficios. El Holocausto cambió el mundo, a unos los enloqueció y a otros les dio coherencia y respeto. Ya los 40 no estaban en Madrid, y los originarios se encontraban muy atareados agrandando la red de Prole. Ello le quitó presión a Macario, aunque tampoco le importó demasiado saber en qué estaban ocupados algunos habitantes de Ibarrondo. Se encontraba demasiado obsesionado en evitar cualquier revuelta que intente quitarle el poder de la colonia. El monarca se caracterizaba por ser tan despreciable como mezquino, con un pensamiento demasiado egocéntrico como para darse cuenta que le estaban organizando un movimiento gigantesco de gente frente a sus narices, y este comportamiento lo percibían tanto sus súbditos como los demás habitantes de Madrid. La gente rumoreaba, se enfadaba con Macario, el odio iba directo hacia su persona y por suerte jamás se canalizó hacia Colonia y Ibarrondo.
El búnker original de Prole dejó de ser el centro de operaciones debido a que el caudal de comunicaciones era muy grande y necesitaban conectarse con mayor estabilidad. Los originarios decidieron trasladar el centro de operaciones a un enorme edificio de oficinas ubicado a 1 kilómetro de Ibarrondo, situado al margen de la M30. El complejo edificio constaba de 4 grandes edificios. Algunos estaban acondicionados para auspiciar de oficinas y otros de viviendas. Todos fueron adaptados a las necesidades del momento. Prole crecía sin cesar y su logística enfrentaba cambios constantes. Por un lado, ello resultaba un enorme esfuerzo de recursos técnicos, sobre todo de los originarios, pero a su vez representaban todo un desafío para conocer el verdadero alcance del movimiento, y sus líderes no dudaron en concentrar fuerzas para lograr la hazaña. Mientras se reorganizaba la vida política y económica de Madrid en cada una de sus colonias, llegó la ayuda que todos necesitaban. La pujante Segovia, en agradecimiento al envío de los 40, destinó gran cantidad de comida para las villas y poblados de Madrid, que se encontraban aisladas a causa de Macario y sus necios secuaces. Verdaderamente fue una bocanada de aire fresco para los líderes de la ciudad, ya que les dio tiempo a recuperarse y a acrecentar el odio al tirano. Luego de una relativa calma, las voces de alarma comenzaron a correr en la península, principalmente en Segovia, a causa de los preparativos de una gran fuerza de monjes locos residentes en Turégano que se dirigían a atacar la ciudad amurallada. Según los informes de nuestros espías, los monjes sabían que la ciudad ya no contaba con el resguardo de los dominantes dementes y sería muy importante conquistarla, aunque las murallas y sus guerreros no serían fáciles de vencer. Pero los oscuros representantes de vaya uno a saber qué maligna deidad no pensaban igual. A Turégano llegaban grupos de monjes todos los días y la fuerza que se concentraba allí era muy importante, una fuerza oscura, con energía suficiente para doblegar un ejército. El tiempo comenzó a jugar sus fichas. Mientras más se tardase en organizar las tropas, sería más complicado enfrentarse a los monjes, y así como ellos se preparaban, nosotros comenzábamos la tarea de planificar la estrategia de nuestro ejército para la confrontación. Mientras Sam terminaba la batalla de la Gran, los 40 se alistaban para otra batalla épica. Ana, junto a unas 700 personas provenientes de los poblados agradecidos de Madrid por el envío de comida, salieron para reforzar a los guerreros, llevando con ellos gran cantidad de armas y municiones. A todo esto, ustedes seguramente se preguntarán por Macario. ¿Pero es que el tío no se entera de nada? Tremenda movilización no le era indiferente al monarca, que tenía a sus espías vigilando cada habitante de la colonia, pero obviamente el problema no era de su incumbencia. Mientras nadie toque a Ibarrondo, el pequeño dictador nada haría. A partir de ese momento, también pasó a llamarse cobarde. Las fuerzas de Prole se asentaron en un pueblo llamado Losana de Pirón, que quedaba a mitad de camino entre Segovia y Turégano. Ese poblado era conocido por haber conformado la frontera de influencia de los dominadores de Mente cuando ellos dominaron Segovia. Ahora, gracias a Sam, se encontraba liberado de cualquier presencia maligna, pero pronto sería recordado por todos de manera muy especial. En sus cercanías se llevaría a cabo la gran batalla. Un grupo de arqueros tomó posesión de un pequeño monte ubicado en la cercanía a Torreiglesias, la comunidad más próxima a Turégano, que se había convertido en el asentamiento de avanzada de los monjes. Desde allí podían obtener total dominio del campo de batalla. Las demás fuerzas se esparcieron por las márgenes del río Viejo. En el pueblo de Torreiglesias se ubicaron las fuerzas atacantes. Todo estaba presto para la batalla. Los 40 no se encontraban allí. Ellos avanzaban por las orillas del río Pirón, rodeando las sierras para atacar directamente al centro de comando de Torreiglesias, contando con la ayuda de las fuerzas comandadas por Ana. Antes de que las fuerzas se enfrenten en el río, una lluvia de bombas cayó sobre Torreiglesias, logrando causar gran confusión, y seguidamente entraron al pueblo los 740 guerreros. En Río Viejo se escucharon las explosiones que despistaron a las fuerzas de los monjes por unos minutos, los suficientes para cruzar el río y comenzar la encarnizada batalla que duró más de 5 interminables horas. Los monjes no retrocedieron ni un centímetro, pero aquel primer ejército de Prole avanzaba dejando una infinidad de cadáveres a su paso. La sangre tiñó el río y los campos de las cercanías. Será una batalla que nunca olvidaremos. El paso siguiente era avanzar sobre Turégano, una fortaleza complicada de tomar. A la mañana siguiente el ejército marchó los 5 kilómetros que lo separaban de su objetivo. No tardaron demasiado en recorrer aquella distancia para encontrar la fortaleza ya vacía. Recordaron la historia que les había narrado Sam,
y buscaron en los túneles subterráneos la piedra que no encontraron por ningún sitio. Todo estaba abandonado. Los monjes lo habían evacuado rápidamente, dejando muchas cosas en su sitio por lo rápido de la huida. Lo que sí encontraron fue a más de 1500 mujeres que eran prisioneros de estos locos, las que fueron liberadas rápidamente y algunas regresaron a los pueblos en donde habían sido secuestradas hace tiempo atrás. Pero unas 800 se negaron a dejar Túregano. El odio que tenían hacia sus captores al ver morir a sus familias en sus manos hizo que se quedaran allí, jurando que jamás permitirían el retorno de los monjes. Desde Madrid teníamos novedades con suerte variada. Nos comunicaron telefónicamente que el grupo de adelantados, enviados en dirección Zaragoza, fue exterminados por los monjes locos en el pueblo de Villafranca de Ebro. El grupo, al llegar a Zaragoza, se dividió en dos. Una parte se dirigió en dirección a Huesca y continuó su camino sin percances, pero el otro equipo, que se dirigió en dirección a Lérida, se encontró con los monjes en el pueblo de Villafranca de Ebro y no tuvimos más noticias de ellos. La situación de todo el territorio era compleja, con regiones del este que resultaban casi impenetrables para nuestras tropas, otras al sur, en las que la ocupación enemiga era relativa, y una parte de las tierras del norte y el oeste que ya se encontraban liberadas. La realidad representaba un verdadero tablero de ajedrez, el cual debíamos transitar con cautela y mucha paciencia. Los adelantados se jugaban la vida en territorios hostiles y sembraban la semilla de prole en aquellos sitios en donde eran bien recibidos. La red interconectada desde Madrid estaba dando sus frutos. Las tropas crecían en número y se potenciaban en calidad cuando se las entrenaba correctamente. No se dejaba cabo sin atar, para evitar matanzas. Luego de las duras batallas, Ana regresó directamente a Madrid con sus muertos. Ella no quiso una entrada triunfal en Segovia después de tantas muertes innecesarias por culpa de los malditos humanos. Los 40 guerreros sí regresaron a Segovia, en donde primeramente y bajo solemne respeto se enterró a los muertos. Y luego de 3 días de riguroso luto se realizaron las fiestas del triunfo, que resultaron un completo desahogo ante tanta desesperanza. Cuando Ana me relataba en detalle los sucesos de Segovia, yo pensaba en cómo había cambiado el mundo, o más bien en cómo habíamos retrocedido hacia lo vivido en siglos anteriores. Ahora, tal como lo han hecho nuestros antepasados, tenemos que vivir de esta manera, con las manos ensangrentadas, con dictadores, guerras estériles, la degradación humana y esta presión de sobrevivir a diario. ¿Podremos regresar a la normalidad? ¿Podremos distinguir entre lo cotidiano y lo circunstancial? ¿Lograremos con prole ese objetivo de un mundo tranquilo y trabajando para mejorar? No pretendo dejarles un sabor amargo en sus corazones. Mejor que San continúe contando aquel regreso glorioso a Miranda. Gracias, Roberto, por pasarme ahora el mando para seguir con la historia. Aquella primera noche se realizó una gran cena real en donde se otorgaron medallas a los héroes de la batalla y en agradecimiento por el rescate de Isabel. Todos vestirían con pomposas galas y yo no tenía nada en ese estilo para ponerme. Isabel se preocupó por ello, al ver mi modesta manera de vestir y que todo lo que poseía se encontraba en un automóvil lleno de aparatos raros y mecanismos sofisticados. Ella encargó que me confeccionen un traje a medida y en algo más de 3 horas lo tenía en mi habitación. Me quedaba como pintado. Hasta parecía una persona normal. También me solicitó que entrara en la sala de la cena junto a ella, a lo que no pude negarme, y tampoco ocultar mi cara de niño embobado. Joder, este tema me estaba dejando en estado vulnerable. Cuando entramos al salón, ella tomó mi brazo y sentí como corría por mi espalda un frío que me erizaba la piel. Toda la gente importante de Miranda y sus alrededores nos hacían reverencia. El rey se encontraba sentado en la cabecera de una gran mesa lleno de deliciosos manjares. Isabel se sentó a la derecha del rey y pusieron mi lugar a su lado. A la izquierda del rey estaba sentado Richard, que era una persona importante en el reinado. La cena transcurrió gratamente.
amenizada por la orquesta estable de la ciudad. La música clásica otorgaba al ambiente mucha pompa y elegancia. Pero yo no me encontraba muy cómodo en aquel ambiente tan fino y elegante. Al terminar la comida, salimos a la plaza donde se montó una fiesta popular y pude disfrutar más relajado del momento. Un gran fuego encendido en medio de la plaza, una banda de música popular y toda la gente que cantaba, bebía, bailaba. Esa sí era una fiesta. El rey tomó sitio en un palco montado para tal fin y Richard se sentó junto a él. Yo me escabullí entre la multitud para disfrutar con la gente normal y beber y bailar con ellos. Me di cuenta que Isabel se encontraba junto a mí. Y la gente no se sorprendía por verla bailando junto a su pueblo. Se ve que es algo que ella siempre hace. Al mezclarme entre la multitud la perdí de vista por unos minutos y nos reencontramos en la barra rellenando nuestras jarras de cerveza. Ella se acercó a mi oído y me pidió que la acompañara. Nos alejamos de la fiesta y me llevó a la costa del río. La luna engalanaba el cielo aquella noche de mediados de mayo. La primavera ya estaba entre nosotros. El cielo abierto y colmado de estrellas le iluminaban la cara, marcando sus facciones angulosas. El brillo de sus ojos encandilaba mi rostro. Su cabello danzaba al ritmo del viento y el vestido develaba las perfectas curvas de su hermoso cuerpo. Me tentaba tocar nuevamente su piel helada, algo que a los hombres comunes molesta y a mí me apasiona. Me hace sentir la necesidad de darle calor. Es algo muy extraño. Debía mantener la distancia. Ella era una princesa y yo solo un aventurero con una misión importante que cumplir. Mi mente luchaba a muerte contra mis sentimientos y aún no tenía en claro quién ganaría la batalla. Originariamente partí enojado de Ibarrondo, pero a medida que avanzaba el viaje descubrí lo importante de crear una red que unifique a los que sobrevivieron. Cumplir el plan de los originarios era lo más importante. Pensaba mientras mi mente acariciaba su pelo. No podía distraer mi cabeza en una mujer que además sería reina algún día. Hablamos durante toda esa noche. El sol asomó por la mañana para escuchar lo que decíamos. Quizás él supiera qué hacer cuando dos almas se encuentran. O tal vez emergió desde el horizonte tan solo para brindarnos calor. Desayunamos juntos, almorzamos juntos. No podíamos dejar de hablar. Me relató en detalle su vida completa, describiendo cómo su marido se convirtió en un animal hombre y se marchó para siempre. Me contó sobre sus hijos, de los cuales uno murió en batalla. También me contó que antes de todo esto ella tenía una tienda de ropa y su padre era jubilado. Me puso al día sobre cómo su padre se convirtió en rey. También que Richard quería el trono y para lograrlo planeaba casarse con ella. Luego del almuerzo ya estábamos muy cansados. Teníamos que dormir. Yo dormí una siesta suculenta que se prolongó hasta la mañana siguiente. Muy temprano en la mañana desperté y salí a dar mi caminata. Al regreso me esperaba Richard, que quiso desayunar conmigo. Durante un buen rato me contó sobre sus proyectos de democracia en Miranda y sobre todas las cosas buenas que quería para la región. Yo no sabía si eso era verdad o solo me estaba dorando la píldora, como se dice en Argentina. Las ideas me gustaban, pero antes de darle mi opinión debía saber qué quería de mí. Algo que en ningún momento dejó claro. A la hora del almuerzo ya encontré a la princesa nuevamente.
Ella no dejó un momento de hablar conmigo, como si nadie más existiera. Durante la comida le hice comprender que podíamos recuperar la electricidad de Miranda, aprovechando el fuerte torrente del río Ebro. Y a ello nos dedicamos los siguientes días. También la advertí sobre la fuerte corriente que terminará erosionando los cimientos de los puentes. Eso era algo que debían tomar muy en cuenta. Se construyeron generadores parecidos a los de Barrondo, pero de menor tamaño, ya que la corriente era muy superior al río de la M30. Se reforzaron los cimientos de los puentes y se proyectaron planes de conservación para que las correntadas no los derriben. Mientras se reconstruye Miranda, me preguntaba, ¿cómo arriesgarme nuevamente con el amor, después de una vida de fracasos? Ya estaba viejo para que mi corazón se rompa una vez más, o para romper el de alguien. Muchas veces pensé en irme de Miranda, alejarme de ella, no recordarla nunca más, olvidarme de sus ojos, de su mirada, de sus labios, que cuando hablan lanzan esa danza hipnótica que me hacía sentir en el paraíso. Recordaba una y otra vez la letra de aquel tango llamado Uno, de Enrique Discépolo, que decía así: uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desgarra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas en su afán de dar amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que tus ojos que hoy me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos, otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara a la de ayer, que lo destrozó, y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Esas estrofas permitieron superar mis miedos, esos miedos que nunca existieron en las batallas y que los ojos de una mujer los producían. Isabel y yo estábamos siempre juntos. Ella no solo escuchaba mis palabras, sino que también las decía antes que yo. Su mente estaba en mi mente. El ejército de rescatadores había quedado muy debilitado y no sufrimos ataques en aquellos meses. Por las noches hablábamos hasta altas horas, sentados a la orilla del río. Una de esas noches, en la que todo pintaba igual a las anteriores, se produjo un silencio cómplice entre los dos. Y esta vez ninguno lo pudo evitar. Me aferré a sus manos de manera firme y ella entregó sus labios, cerrando los ojos para atesorar el momento en su memoria. Tiene razón, Roberto, esto no es una historia romántica, pero es que lo recuerdo y aún me emociono. Tiene razón, para la historia no es importante lo que sucedió aquella noche, ni cómo nos amamos, ni la entrega absoluta de los cuerpos al deseo ardiente, ni cómo cada día junto a ella cambió el sentir de mi vida. Porque mi vida es solo una vida en la historia, como la de tantos que murieron y hoy no la pueden contar. El capítulo termina aquí. Corta, Roberto. Ya está.